Como hemos venido desarrollando algunas acciones que tenemos sobre historia, entonces ahora vamos a hablar sobre las Provincias Unidas de Centroamérica. En este caso, al hablar de las provincias de Centroamérica, estamos hablando de los estados confederados de Centroamérica. En este caso fue aquella unión de los países, ¿verdad? Que se tuvieron, pero antes se tomaron, ¿verdad? Como provincias, no eran ya los países independentistas de los cuales nosotros conocemos hoy en día, que pertenecen al área de Centroamérica. Las Provincias Unidas de Centroamérica se formaron de gran parte de los territorios que hasta el 1820 formaron el llamado Reino de Guatemala, pertenecientes a la corona española. Si volvemos otra vez a retroceder un poquito, se recuerdan que cuando se da la conquista o la invasión de los españoles al territorio mesoamericano, ¿verdad? Comprende desde Guatemala, México, Honduras, El Salvador y todos los que estamos dentro de esta región. Entonces acá dice que en 1820, como consecuencia del restablecimiento de la Constitución de Cádiz, este reino desapareció y se determinó, ¿verdad?, que cada uno quedó dividido en dos provincias, es decir, la provincia de Guatemala con la capital de Guatemala y la provincia de Nicaragua y Costa Rica con la capital de León. Estas provincias ya separadas como tal, como tenían ya la idea de lo que fue la revolución en Francia, entonces ya ellos venían, ¿verdad?, con ese apoyo. En 1821 las Cortes Españolas decidieron erigir en provincias a todas las intendencias americanas, lo cual da el paso como tal, ¿verdad? A lo que fue Chiapas, Comayagua, San Salvador, que pasaron después a ser, ¿verdad?, las ciudades principales. Y de ello es que nosotros ya conocemos, ¿verdad?, lo que sucede en 1821 y es cuando ya cada uno se representa como un país independiente. Pero antes de ello, o sea, ellos formaron un grupo en el cual estuvieron unidos todos, Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador, ¿verdad?, como una provincia. Y era porque estaban todavía sobre bajo el sometimiento de lo que fue los españoles. En este caso nos dice que la alcaldía del Imperio Mexicano, las autoridades de la provincia de Guatemala, invitaron además a enviar diputados a un congreso que se reuniría en su capital. El Salvador, Honduras, Nicaragua eligieron diputados. Y luego, más tarde, lo que se da es que en 1822 se establece, ¿verdad?, ya un congreso estipulado para cada región. El establecimiento de las Provincias Unidas en el 1 de julio de 1823 se reúne en Guatemala con el Congreso bajo la presidencia del presbiterio José Matías Delgado. Este fue uno de los representantes que fue presidente en México. El nuevo país, como nombre o con nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, se da al siguiente, lo que es el 2 de julio, cuando cada uno de los diputados reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente proclaman que se resida su soberanía nacional. Es decir, que se establece lo que nosotros llamamos la Constitución de Cádiz. La Asamblea Nacional Constituyente decreta una bandera y un escudo para poderlo establecer. Y ahí podemos ver, vamos a observarlo, el escudo que fue el representativo. Las bases de la Constitución Federal para la organización definitiva del país. En este caso estamos hablando nuevamente de la Asamblea Constitucional, establece la comisión por 4 diputados de ideología liberal. Trabajó primero en un documento de bases de la Constitución en el que se recogían los principios fundamentales. Ahora bien, como ya cada uno tenía su independencia, tenía que haber algún regimiento que pudiera desarrollar la convivencia, llamémoslo así, por cada país. Todavía sigue esta base de constitución federal porque a cada uno le
interesaba o le convenía en su momento, ¿verdad?, de estar en comunicación y concordancia para evitarse nuevamente que regresaran, por decirlo así, los españoles, o en este caso tener alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que fue Francia o los Estados Unidos. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar este aspecto, dando como prioridad también a que lo que era una comunicación o una transacción económica en poder llevar y traer su mercadería. Lo que nosotros conocemos hoy en día claramente, ¿verdad? Como la exportación e importación. Antes de eso siempre se dio, ¿verdad? La exportación cuando ellos se llevaron todo lo bueno del país, pero de todas formas, como era bajo un régimen o un dominio establecido, entonces no se podía hacer nada, ¿verdad? Cuando surge como tal, entonces ya esta independencia es que ya se empiezan a crear bases sólidas de economía, de poder movilizarse, ¿verdad? De un lugar a otro, siempre y cuando respetando todas aquellas reglas, leyes establecidas por la Asamblea Nacional. Entonces aquí nos dice que las bases de la Constitución Federal se dividieron en 45 artículos, distribuidos en 10 partes o secciones. La primera sección, que no llevaba titulación, consagraba la independencia del país con el nombre de Estados Federados de Centroamérica. Se refería, es decir, a la soberanía nacional, la división tripartita de los poderes, el afianzamiento de los derechos. Cuando hablamos de los tres poderes, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo, ¿verdad? Y el poder judicial como tal. Indicaba que la religión sería la católica. Como eran los primeros pasos, ¿verdad?, de independencia, pues se seguía, ¿verdad?, bajo esa línea católica. Recordemos que después de un cierto tiempo se establece, ¿verdad?, el aspecto laico, es decir, la libre elección de una religión. La segunda sección se refería al poder legislativo y aparece uno de ellos que residía en una sola cámara. Entonces ya ahí ya sabemos nosotros, ¿verdad?, a qué se refiere. La tercera sección regulaba el Senado, compuesto por los senadores elegidos popularmente y renovable por tercios cada año. Es decir, ¿verdad?, que se iban a elegir para ser nombrados en turno. La cuarta sección versaba sobre el poder ejecutivo, que ejercía un presidente elegido popularmente de 4 años. La quinta sección regulaba el poder judicial. El máximo de órganos sería una Suprema Corte de Justicia formada por individuos elegidos popularmente. Hoy en día, ¿verdad? Sabemos que también son elegidos igual los principales, como dentro de la Corte Suprema de Justicia, o sea, son postulados y definitivamente, o sea, el más idóneo es el que tiene el cargo, ¿verdad? La sexta sección se refiere a poder legislativo de cada uno de los estados federados. Entonces aquí ya sabemos que cada uno va a legislar en cuanto a su territorio. La séptima, es decir, la número 7, versa sobre el Consejo Representativo, órgano de elección popular para cada estado. Si vamos a legislar para cada estado, pues tenemos que tener una representación, ¿verdad?, individual también. La octava refería al poder ejecutivo de los estados, que se ejercía bajo el jefe elegido popularmente, como igual iba a haber un presidente y todo su congreso de acompañamiento, pues iba a haber, ¿verdad?, elección de este dirigente. La novena sección, por el poder judicial de los estados federados, de que cada uno habría en una corte superior de justicia formada por jueces. Y la décima y última sección contenía disposiciones generales y enumeraba una serie de derechos y de libertades públicas. Nosotros hoy en día seguimos bajo los regímenes establecidos, es decir, los tres poderes, el judicial, legislativo y el ejecutivo, cada uno tiene su propio área, tenemos un representante legal elegido popular y democráticamente, ¿verdad?, que es el presidente. Aunado a estos tres poderes, establecemos, ¿verdad?, que existe una Corte Suprema de Justicia, en donde cada juez, ¿verdad?, o sea, según la idoneidad que posea, pues va a tener la representación dentro del marco legal establecido. Entonces nosotros podemos observar claramente lo que sucedió antiguamente,
bajo estas bases de confederación. Nos dice adhesión de Costa Rica y separación definitiva de Chiapas. En marzo de 1824 tomaron asiento en la Asamblea los representantes costarricenses, perdón, y a solicitud suya. El 4 de ese mismo cuerpo constituyente declaró que la provincia de Costa Rica, anteriormente partido, quedaba incorporada a la República de Centroamérica. Entonces nosotros sabemos que los países que formaron lo que fue esta confederación son todos los que pertenecen a nuestra región centroamericana. Las bases de la Constitución provisional, es decir, de paso o de turno, como nosotros queramos llamarle, son las bases que habían sido emitidas con antelación, es decir, las que nosotros conocemos bajo estos 10 enunciados que acabamos de leer. Y todo esto se da, ¿verdad? Hasta que se da el 5 de mayo de 1824, la nueva asamblea. Recordemos que tenían una función desarrollada por 4 años y sobre esto es que empezamos nosotros a ver ya el proceso de avance de esta confederación. Luego aparecen los representantes o personajes importantes, aparece ya Francisco Morazán, que fue un militar y político hondureño, fue el general Francisco Morazán, fue el gobernador de la República General de Centroamérica en 1827 a 1838. Él siempre soñó con ver a una Centroamérica como una sola nación y ahí podemos recordar, ¿verdad? Ese himno tan bonito donde dice son 5 banderas formando una mano, ¿verdad? Al sonar de libertad y el himno que se tiene, ¿verdad? Como tal. Entonces aquí tenemos a Francisco Morazán, que trabaja casi que por una década dentro de su puesto. Y aquí es donde nosotros concluimos, porque dice, fue el llamado a Costa Rica, fue el elegido presidente, pero Rafael Carrera arremetió contra Costa Rica amenazándole con guerra si no se integraba a Morazán. Luego una facción de Heredia capturó a Morazán y le dio muerte. Recordemos que antiguamente, ¿verdad? Por las élites que se representaron socialmente, tuvieron muchas pugnas de las cuales era normal poder saber, ¿verdad?, que secuestraban o desaparecían o mataban a personas. Esto se dio todavía en Guatemala hace algunos años. Nosotros recordamos, ¿verdad?, muchos personajes dentro de política que fueron sometidos, amenazados, torturados por las mismas situaciones que se establecen a nivel político, social y de forma ya específica en Guatemala como tal. Pero aparte de ello, entonces nosotros hablamos, ¿verdad?, de la República Federal, hablamos también como tal de las confederaciones, ¿verdad?, centroamericanas o las Provincias Unidas, como así se llamaron. Muy bien, ese es el tema que a nosotros nos corresponde recordar, nos corresponde poder identificar todos aquellos personajes que han sido destacados dentro de este momento de nuestra historia. Ustedes me indican si tienen alguna duda. De mi parte no, señor. Muy bien, muchas gracias. Señor, solo para avisarle que él sí no se pudo conectar a la clase porque no tenía señal de internet. Muchas gracias. Gracias por el reporte. Así no la voy a reportar al grupo general. Muchas gracias.